Qué hermoso es saber, Señor, que no hay nada imposible para ti. Que el poder de tu Espíritu Santo está en la iglesia, conforme a tu palabra. Y que tú has dicho que cuando tu iglesia pida algo en tu nombre, creyendo que lo va a recibir, vendrá. Primero, para que el gozo nuestro sea cumplido, y segundo, para que Dios sea glorificado. Así que, Señor, nos regocijamos en esta noche sabiendo que tú en este momento estás revertiendo toda esta problemática que está en esta mesa. Enfermedades, problemas familiares, tantos problemas. Pero, Señor, sabemos que ahora en el nombre de Jesús, reclamando tu intervención, tú reviertes toda situación. Queremos darte la gloria, porque tu respuesta tiene que ver con tu gloria, con tu presencia. Así que, Señor, gracias por habernos oído, gracias por haber obrado y gracias por estar obrando. Declaramos todas estas necesidades, Señor, provistas de parte tuya, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dijimos el domingo de Santa Cena, el domingo pasado, que hoy íbamos a orar para todos los que todavía no han experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, y junto con el bautismo tenemos que pedir el don de lenguas. El orar en lenguas es un don, un regalo de Dios, que uno lo tiene que hablar por fe. No es que usted tiene que estar pensando lo que va a decir. No, usted habla en lengua por fe, lo que el Espíritu le dé. Y abre la boca para hablar en lengua. Pero lo que nos dice a nosotros que vamos a tener el llenamiento del Espíritu es su presencia dentro. El gozo de su presencia no tiene comparación con nada. ¿Me entiende? No se puede comparar, no se puede medir. Es un gozo que aquí en la tierra no lo podemos recibir. Y muy exclusivamente cuando usted está en pruebas, en dificultades, en lucha, que tiene más ganas de llorar que otra cosa, el gozo del Espíritu Santo es su fuerza. Eso dice la Escritura, pero hay que experimentarlo. Y lo experimentamos cuando recibimos su presencia maravillosa. Muchos de ustedes han venido a escuchar a bocina hoy, porque lo vi por Facebook. Venga el martes a escuchar la bocina. Está bien, va a escuchar la bocina. La vamos a, antes de orar final, la vamos a poner. Trajo tapones. Miren que suena fuerte. Pero más que nada, hermanos queridos, y yo creo que los que ya hablamos en lenguas necesitamos otra vez ser llenos, necesitamos ser renovados, y al comenzar esta reunión ya comenzamos a percibir la presencia de Dios de una manera tan linda que ya no hay duda en nuestro corazón que Dios está obrando. Me imagino que ya algunos recibieron el Espíritu Santo y no se dieron cuenta, por como me pasó a mí, como le pasó a varios. Porque la iglesia muchos años atrás pensaba que cuando alguien recibía el Espíritu Santo se tenía que caer al piso, tenía que volar por el aire, no sé, se le tapaban los oídos, no sé. Pero el Señor es un caballero. Y cuando Él entra en nuestra vida, experimentamos una paz, un gozo tan lindo, que parece normal. Pero tenga presente que si en este momento usted tiene algo adentro que no lo puede explicar, no sabe si llorar o reír, esa es la presencia de Dios. Porque si usted viene acá y me explica, yo estoy experimentando y le quiero explicar, y me lo explica, usted no recibió nada. Pero si usted me dice,
yo experimenté algo muy lindo que no lo puedo explicar, usted recibe. Porque a Dios no se le estudia, se le cree, no se le analiza, se le recibe. Si pudiéramos estudiar y analizar a Dios, nosotros seríamos Dios. Pero Él es el único que puede analizarnos y conocernos. Quiero comenzar esta noche abriendo nuestra Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el día que vino por primera vez el viento recio, el fuego sobre la cabeza de los apóstoles, discípulos y seguidores. Pero más que nada, partir del mensaje, el primer mensaje del apóstol Pedro después de haber recibido el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro está terminando su primer sermón, su primer mensaje. Este Pedro que andaba escapándose de la gente porque tenía miedo que la gente le reconociera que había andado con Jesús, ahora el Espíritu Santo lo había transformado. Fue lleno con el Espíritu Santo y ahora no le importaba nada si lo mataban, si vivía, si estaba lleno del Señor, no le importaba nada. Y eso es lo que le pasa a uno cuando recibe a Dios adentro. Se le van todos los temores. ¿Qué es lo que va a decir fulano? Si le predico a este se va a enojar. Voy a perder el trabajo. Se terminan los temores. Porque ahora usted tiene un Dios poderoso que está dentro suyo, que supera todos los temores. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, porque tendríamos que leer el 37, vamos a leer desde el 37, dice, al oír el mensaje que da Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro les estaba diciendo que habían crucificado al Hijo del Dios viviente. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, esto es bautismo en agua, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamado. Es evidente que Pedro está hablando por el Espíritu Santo, porque ustedes, los que han leído la palabra, los que han estudiado por lo menos el libro de los Hechos, saben que Pedro creía que la salvación era para los judíos, aún después de haber tenido la experiencia maravillosa de recibir el Espíritu Santo. Su cabeza seguía con la religión. Él creía que la salvación, las promesas, todo era para los judíos. Y punto. Por eso Dios tiene que ir a levantar a Pablo. Que Pablo no tenía tantos dramas con estas cosas. Para que pudiera predicarnos a nosotros los espíritus. Pero acá, fíjese que el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa. Para los judíos. Y para vuestros hijos. Sigue con los judíos. Y para todos los que están lejos. Podría estar pensando en los judíos, pero ya se fue muy lejos. Pero lo último dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y entonces esto lo tiene que haber dicho por el Espíritu Santo. Porque Dios llama a las almas desde los confines de la tierra, para que estemos un día todos juntos en el cielo. Amén. Pero Pedro tenía un problema tan grande que luego el Espíritu Santo lo tenía que cambiar, tenía que cambiar sus pensamientos. Y nosotros lo descubrimos cuando tiene el encuentro con Cornelio, que lo vamos a leer. Cornelio no era judío. Cornelio era italiano y trabajaba para una empresa italiana. Lo vamos a leer. Así que busque el capítulo 10 del libro de los Hechos, de los Apóstoles. Tenía otras cosas para decir acá, pero voy a saltar porque
Si no, no vamos a estar tranquilos con el horario. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Perdón, capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Yo tengo un título en mi Biblia que dice Pedro y Cornelio, no sé usted. Por ahí tiene otra frase, porque esos son títulos que les dio el teólogo que dividió la Biblia, ¿no? Leemos los primeros versículos, vamos a saltar algunos versículos, porque la historia es preciosa toda, pero vamos a saltar algunos versículos. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso, miren los calificativos de este hombre, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas y ofrendas, traduce otras versiones, al pueblo, y oraba a Dios cuando era un buen evangelio, oraba siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él posa o vive en casa de cierto Simón curtidor. Miren los detalles que le da el ángel, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Es decir, le contó a todos, a los siervos, a todos, a la familia, a la célula que tenía en la casa, porque tenía una célula. Oraban juntos a Dios, que lo había visitado un ángel y que le había guiado a que trajera una persona que se llamaba Pedro y que tenía los detalles exactos de dónde vivía. Usted dice, Pedro, pastor, ¿por qué Dios no nos guiará así? Todavía Dios nos guía así. En aquel entonces no había teléfono, tenía que esforzarse un poquito más. No había calle con nombre, ¿ves? Dice, vive en una casa que se llama Simón el Curtidor y que está frente al mar. Tenía que andar, no había numeración, no había calle, pero lo guió bien el ángel. No tengo tiempo de pararme aquí, pero hemos tenido experiencias cuando alguien está orando en un lugar y en otro lugar hay otra persona que está orando y Dios toma a estas 2 personas, las junta y a cada una le dice algo que tienen que hacer. Una tiene que irse y la otra tiene que seguir con la obra. Esto ha pasado en nuestro tiempo. Dios todavía sigue siendo el mismo. En el capítulo 10, versículo 9, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, los que iban a buscar a Pedro, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre. Miren, no es que tenía apetito, dice, tuvo gran hambre, se comía todo. Y quiso comer, claro, si tenía hambre, ¿qué va a querer hacer? Quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, que podría haber pensado Pedro, tengo tanto hambre que veo visiones, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en las cuales había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Lo enfrentó a Dios, Pedro, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Seguía con la religión metida dentro. Volvió la voz a él la segunda vez
lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pedro estaba preocupado por la visión que Dios le estaba dando. Y llegaron los enviados de Cornelio. Saltamos al versículo 34. Todo el pasaje ahí lo puede leer en casa. Pedro va a la casa de Cornelio y en el versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Miren cómo entendió la visión, Pedro. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó. Y entonces comienza Pedro a explicarle lo que pasó con el Señor Jesucristo, que anduvo haciendo bien y que al final, en el versículo 39, termina diciendo: a quien mataron y lo colgaron en un madero. Y dice el versículo 41: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Le está hablando de que resucitó el Señor de entre los muertos. Está dando testimonio de todo lo que pasó. Y el versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó. ¿Sobre cuántos? Mire, recién cantábamos y el Espíritu Santo estaba sobre todo, yo se lo aseguro. Y el Espíritu Santo dice: cayó sobre todos. No quedó ninguno, sobre todos los que oían el discurso, es decir, los que estaban oyendo la prédica de Pedro. Y los fieles de la circuncisión, los judíos que habían venido con Pedro, también eran creyentes en Jesucristo y todo, pero que venían con la religión de cuenta del judaísmo. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Es como algunos evangélicos ortodoxos en estos días que están diciendo que los católicos que están recibiendo el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo, no puede ser. Que los bautistas que están recibiendo el Espíritu Santo, no puede ser, porque ellos no creen en esto y tienen sus doctrinas. Bueno, acá la religión judía no les permitía aceptar que los italianos hablaran en lenguas. Porque dice el versículo 46: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el bautismo en agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarle. Ahí nomás lo bautizaron en agua. ¿Por qué? Porque estaban bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, bautismo significa muerte y resurrección, y significa sumergir, meter adentro. Así que cuando uno es bautizado en agua, lo meten adentro del agua. Cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, nos mete el Señor adentro del Espíritu Santo, nos llena del Espíritu Santo. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El Espíritu Santo fue derramado en los que recibieron a Cristo hace más de 2000 años. Y hasta hoy todavía seguimos recibiendo el Espíritu Santo. Lo que hace falta, hermanos, es que sepamos primero que Dios nos quiere llenar con su Espíritu. Porque si no lo sabemos, tenemos que enterar. Así que decirle a tu hermano que está al lado: la Biblia dice que Dios nos quiere llenar con el Espíritu Santo.
Primero tenemos que saber. Segundo, tenemos que creerlo. Porque una cosa es saberlo, otra cosa es creerlo. Porque uno dice, ¿vos sabés que el Señor te quiere bautizar? Y el otro dice, nah. Anda. Sí, vos sabés que a mí me dice, no, hablo en lenguas, ¿qué te pasa? Así que tenemos que saberlo, y tenemos que creerlo, y después tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar que el Señor cumpla su deseo en mí, cumpla su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito mayor del Señor? Llenarnos con su Espíritu Santo. Y qué amor tan grande. Ese es el propósito número 1 aquí en la tierra. Dice Jesús que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Cuidado con la gente mundana, las cosas que le pueden decir cuando usted está lleno del Espíritu Santo y le quiere decir a un familiar o a algún vecino la experiencia que tuvo. Cuidado con lo que le va a decir, porque le va a ahogar la fe. Si el Señor lo llena, siga compartiendo con el Espíritu. Y no escuche a los incrédulos, escuche a Dios, que es el espíritu de la profecía. Ahora, el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero hay iglesias que no saben que hay Espíritu Santo. Aún iglesias pentecostales. El otro día me llamaron de una iglesia y me decían que les faltaba doctrina sobre el Espíritu, sobre los dones del Espíritu, cómo operan. Yo creo que lo hemos leído en estos días, pero vaya la redundancia. Miren lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 19, donde el apóstol Pablo llega a una iglesia y resulta que cuando llega ni sabían, y eso que eran creyentes, ni sabían que había Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7, dice, Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7, dice, Pablo en Éfeso. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, porque eran varios, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Miren lo que se preguntaba en la iglesia primitiva, ¿eh? ¿Por qué no le preguntás al hermano que tenés al lado, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? A lo mejor el hermano dice, ¿eso qué es? Como les pasó acá. Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No sabían nada. El Espíritu Santo estaba, pero no sabían que estaba. Dice, no, ni siquiera hemos oído de que existe el Espíritu Santo, o que hay Espíritu Santo. Versículo 3 dice, entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizado? ¿En qué fueron sumergidos? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Y Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, para que la gente se arrepintiera, cambiara de actitud. Pero Juan decía, viene uno tras de mí, el cual yo no soy digno de atar la correa de sus zapatos. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces dice, acá dijeron en el versículo 3, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es a Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que se quisieron bautizar y los bautizó en agua. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿quién? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
Eran por todos unos 12 hombres. Yo creo que les comenté que hace algunos años fuimos a una iglesia con mi familia y unos obreros a un campamento, una iglesia en el sur. Está a unos 60 kilómetros de Bariloche, se llama Ingeniero Jacobacci. Una iglesia que es de la Unión de las Asambleas de Dios y la levantó un pastor chileno, pentecostal la iglesia, así se llamaba, pero ellos nunca habían oído del Espíritu Santo. Pasó por ahí el hermano Rubén Ortiz y cuando el hermano Rubén Ortiz les preguntó, ¿han recibido la promesa del Espíritu Santo? Lo miraban todos como diciendo, es un pecado, es una comida. Se quedó duro el hermano, pero entonces una iglesia pentecostal empezó a orar y empezaron a recibir. Porque el Espíritu Santo está para llenarnos. ¿Sabes por qué no nos llena? Porque no lo buscamos. Él dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Con todo, con toda la fuerza, con todas las ganas, con todo el hambre. Entonces me van a encontrar. Y eso habla de fe. Ahora, estos no se habían enterado, el ingeniero Jacobacci. Pero lo que he visto a través de los años de creyente, hermano, es que hay muchos creyentes en las iglesias evangélicas pentecostales tienen miedo de recibir el Espíritu Santo. Porque han escuchado tantas barbaridades que no tienen nada que ver con la realidad. Porque después venimos de una iglesia que había algunos exagerados, porque eso tiene que ver con el sentimentalismo de la persona, el emocionalismo. Había una señora que dice, yo cuando recibí el Espíritu Santo volé. Estaba sentada en aquel banco, por ejemplo, digo, y volé. Di 2 vueltas en el aire y caí en la segunda fila. Sentada, como para tranquilizar los ánimos. Entre los nuevitos estaba mi hermana y decía, yo nunca voy a recibir el Espíritu Santo, porque yo no quiero volar. El otro decía, cuando yo recibí el Espíritu Santo, caí al piso y estuve 6 horas en el piso. Mamma mía, imagínense los familiares inconversos. No lo podía estar ahí duro, medio muerto el otro. Yo recibí la promesa del Espíritu Santo y ni me enteré, hermano. Me enteré que tenía un gozo muy grande y que no quería que el Señor se fuera dentro de mí, pero hablé en lengua muchos días después. ¿Por qué hablé en lengua muchos días después? Porque mi mamá me dijo, no salgas de la habitación hasta que no me hables en lengua, porque era así. Así que o hablaba en lengua o hablaba en lengua. Si hoy usted recibe el Espíritu Santo con gozo y no habla en lengua, se me mete en la pieza y no me sale de ahí hasta que no hable en lengua. Yo creo que el Señor se debe estar gozando por lo que vi. Porque Él quiere llenar. Pero conozco gente que por la exageración y usando el enemigo la imaginación nuestra, porque cuando uno escucha un testimonio así de que vuela por el aire, uno ya se imagina que está volando. Entonces después ya no quiere saber nada. Otros no lo han recibido porque creen que esta promesa del Espíritu Santo fue para los apóstoles. Pero mis hermanos, entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que recibimos? Claro, están diciendo que somos locos. Y estoy hablando de evangélicos.